Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar dos ejemplos de despejes. Antes de iniciar, cabe mencionar que los despejes son importantes como herramienta matemática para muchas otras aplicaciones, como son, por ejemplo, las desigualdades o problemas de física, etcétera. Por lo cual es importante tener buenas metodologías de cómo despejar y a continuación pues veremos una de varias que existen. Bien, pues en primera instancia tenemos esta ecuación, que es una ecuación muy recurrida en temas de física, en donde se nos habla de la energía, que depende de una energía potencial y una energía cinética. Bueno, pues aquí nos piden despejar a la velocidad v. Cabe mencionar que aquello que nos piden despejar es aquel valor o expresión que deseamos conocer. En este caso, pues deseamos conocer quién es la velocidad. Para ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en primera instancia reconozcamos que nuestra expresión está conformada por una suma de estos dos términos. Por lo tanto, una metodología entre varias sería plantear, bueno, aquí como tenemos a la velocidad en este término, lo que quisiéramos es quitar este otro término que tiene al lado. Para ello, buscaríamos anular de este lado a lo que es MGH, y por lo tanto vamos a restarlo de ambos lados de la ecuación, es decir, vamos a restar de ambos lados m por g por h. Bien, en la ecuación que acabo de pintar se observa lo que acabo de mencionar, es decir, la operación resta de mgh para ambos lados de la ecuación, con lo que encontramos que del lado derecho se va a poder simplificar mgh menos mgh, que nos da 0. Consecuencia, el término queda del otro lado con signo negativo. Por esa razón, en algunas ocasiones lo que muchos decimos o hemos llegado a decir al estar estudiando matemáticas es que como MGH está de este lado sumando, pasa del otro lado de restando. Como observarás, se obtendría el mismo efecto. Voy a repintar aquí la ecuación. Y como te comentaba, aparentemente se obtiene el mismo efecto. Sin embargo, notarás que las metodologías son un tanto diferentes. Es decir, la forma en cómo lo estamos pensando es un tanto diferente. Y bueno, me permito recomendarte que pues vayamos adoptando esta metodología para despejar, dado que no es que del todo esté mal decir que pasa del otro lado restando, pero cuando se revisan otros temas, verás que va a haber expresiones que a lo mejor no va a ser tan sencillo abordar con esta forma de verlo de que pasa del otro lado. Entonces, mi recomendación, si tú lo crees conveniente, es que vayamos pensando en operar de ambos lados de una ecuación. En este caso, restamos un mismo término de ambos lados de la ecuación. A continuación, si recordamos qué es lo que queríamos despejar, en este caso la velocidad, vemos que nuestra última ecuación se encuentra en este término, en donde ubicaríamos que nuestra velocidad se encuentra al cuadrado multiplicada por m, pero a su vez dividida entre 2. Aquí podemos manejarlo de diversas formas. Voy a irme ahorita paso a paso. A lo mejor en futuros ejercicios voy a ir haciéndolo más rápido. Pero lo que sugeriría ahora, como tenemos a nuestra v, bueno, velocidad, involucrada con todas estas operaciones, pues yo sugeriría en este caso multiplicar por 2. Ojo, no necesariamente tiene que ser este orden que estoy proponiendo, pero en esta ocasión yo decido multiplicar a toda la ecuación por 2 para simplificar y de alguna manera quitar este 2 que involucra a la velocidad. Resultado de lo que hace un momento comenté, pues veríamos que se marcaría la operación como se muestra aquí. Toda la ecuación multiplicada por 2. Nota que los paréntesis abarcan desde este lado de la ecuación hasta este otro. Y como consecuencia, el siguiente paso nos daría
la separación, o más bien dicho, la distribución de este 2. Por lo tanto, tendríamos a 2 multiplicado por todo este lado de la ecuación, como lo vemos aquí. Ahora los paréntesis abarcan desde la energía hasta la H. Y como observarás, aquí ya hice el desarrollo. Se simplificó, o como usualmente también se dice, se cancelaron. En este caso, 2 con este 2 debido a la multiplicación. Nos queda esta ecuación. Aquí si observamos, podríamos hacer una distribución. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicar este 2 por cada uno de estos términos. Entonces nos podría quedar como 2 menos 2 MGH. Cabe mencionar que este último paso no es del todo obligatorio, pero en este caso yo decidí aplicar. Ahora, si retomamos nuestra velocidad que queremos despejar, pues vemos que la tenemos involucrada con, bueno, primero, elevada al cuadrado, y segundo, con esta m, que es masa, con la cual está multiplicando. Por lo tanto, lo que yo sugeriría a continuación sería a toda la ecuación dividirla entre la masa. Y consecuencia de lo que acabo de mencionar, entonces, toda la ecuación entre m, y por lo tanto, al operar de ambos lados de la ecuación, nos quedaría lo que sería 2e menos 2mgh, todo sobre m. Y del otro lado, pues nada más nos quedaría b cuadrada, consecuencia de la simplificación entre esta masa, que está dividida entre masa a su vez. Como notarás nuevamente, otra forma en la que lo pudimos haber pensado hubiera sido, bueno, esta m está multiplicando por b cuadrada, pasa del otro lado dividiendo, y aquí queda. Pero bueno, nuevamente haría la invitación a que veamos que se está operando de ambos lados de la ecuación. Ahora, tenemos esta b al cuadrado, por lo que lo único que haría falta sería quitarle esta potencia. Bueno, voy a quitar estas ecuaciones y voy a reacomodar esta ecuación arriba. Y bueno, ya tenemos la ecuación que comenté que estaba aquí abajo, la pasé para arriba. Y pues sencillamente para obtener el valor de la velocidad, notaremos que lo único que tendríamos que hacer sería ahora operar de ambos lados, sacando una raíz cuadrada. Entonces simplemente lo marco. Y bueno, aquí, ojo, como observaremos, nos quedaría la raíz cuadrada de todo lo que está adentro. Y del otro lado, por sencillez, podríamos decir que se simplificaría como la velocidad. Es decir, que nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Y bueno, nos quedaría así. Como que la raíz cuadrada de todo lo que vemos aquí sería la velocidad. Si volteamos la ecuación, es decir, que la velocidad quedaría despejada como la raíz cuadrada del cociente de 2e menos 2mgh, todo dividido entre la masa. Y bueno, como comentaba hace un momento, esto se hace por cuestiones, para hacerlo más simple, pero cabe mencionar que por aquí, digamos, hay en algunas otras exposiciones, pues se menciona que no es un paso tan a la deriva, pero en esta ocasión vamos a permitirnos decir que la raíz de la velocidad al cuadrado sencillamente es la velocidad. Y bueno, algo muy importante que te quiero compartir de este ejemplo es que siempre que tengamos ya el resultado de un despeje, podemos comprobarlo sin la necesidad de tener la respuesta. O sea, si nos llegan a dar la respuesta, digamos que sería para ahorrar tiempo, pero si no tuviéramos la respuesta de nuestro despeje, siempre va a haber una forma de corroborarlo. ¿Y cuál va a ser? Pues sencillamente si reconocemos que esta expresión corresponde al valor de la velocidad que se encuentra en esta otra ecuación, pues ¿qué quiere decir eso? Que si sustituimos esta expresión en esta otra ecuación, tenemos que llegar a una igualdad. Vamos a hacerlo porque para mí es importante que sientas esa confianza de que si en algún momento dudas de algún resultado, tú mismo o tú misma lo puedes comprobar para ver si es correcto o si hay algo que hay que checar. Vamos a ver entonces esta comprobación. Entonces, retomando lo que comentamos, dada esta ecuación, nos pidieron despejar la velocidad. Encontramos que la velocidad es esta expresión.
Y ahora lo que vamos a hacer será sustituir esta expresión de velocidad en la ecuación original para ver si se cumple o no que sea el despeje correcto. Entonces voy a sustituir tal cual la velocidad sobre esta ecuación, específicamente aquí donde se encuentra. Bien, pues como observarás a continuación, ya tenemos a la ecuación, la misma que tenemos acá arriba, pero en lugar de velocidad v, puse toda la expresión que encontramos hace un momento. Ahora lo que hay que hacer es desarrollar toda el álgebra para ver si al simplificar la ecuación llegamos a una igualdad. Bien, pues en la siguiente ecuación veremos que sencillamente desapareció el cuadrado y la raíz. De manera simple, nuevamente podríamos decir que como son operaciones inversas, se simplifican. Pero queda todo lo que estaba dentro de la raíz, es decir, el radicando. Notarás que queda exactamente toda la expresión de adentro. Y ahora, como observarás, podríamos operar lo que sería esta m por la que estaba dentro de la raíz. Podemos simplificar. Vamos a reescribir lo demás que nos queda. Habiendo reescrito la siguiente ecuación, pues vemos que ahora, después de haber simplificado las masas, nos quedaría 2e menos 2mgh sobre 2. Voy a reescribir esta ecuación acá arriba para que te diga qué paso siguiente podemos hacer. Y el siguiente paso que podríamos hacer sería, como observarás, aquí tenemos el 2 multiplicando la energía y multiplicando a mgh. Por lo tanto, un paso en el álgebra que aquí nos podría ayudar sería factorizar. Factorizar el 2 que tenemos en estas dos expresiones. A continuación te voy a escribir cómo queda factorizado. Muy bien, pues la factorización, recordemos qué significa. Sería como lo contrario a multiplicar. En este caso, la factorización nos quedaría como 2 que multiplica a la energía menos mgh. Si observas al hacer la distribución de este 2 por la energía y 2 por esta expresión, nos quedaría exactamente lo de arriba. Por lo tanto, al haber hecho esta factorización, notarás que podemos simplificar ahora este 2. Y de aquí mismo, observemos qué nos queda. La energía quedaría igual a mgh más la energía menos mgh. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Pues que la masa por la aceleración de la gravedad por la altura se van a poder simplificar y por lo tanto, digamos que la energía equivale a la energía. Es decir, en conclusión, esta velocidad que encontramos como resultado de nuestro despeje es correcta. Y como observarás, hicimos la comprobación sin necesidad de que alguien nos diera el resultado. Pero bueno, como notarás, ¿cuál es la, digamos, ligera desventaja de todo esto? Pues que se necesita tiempo de inversión. Pero que bueno, yo estoy, digamos, con la confianza de que si estás practicando el tema de despejes, hacer esto te va a ayudar incluso a fortalecer tu álgebra, porque en ocasiones puede ser que sí encontremos correctamente el despeje, pero puede ser que a lo mejor al querer comprobar, nos encontremos con varios pasos algebraicos, como lo habrás visto aquí, en donde pues de repente naturalmente nos surja la duda, ¿no? Entonces, habiendo visto este ejemplo, vamos a ver un segundo ejemplo de despeje para tener un poquito más en claro este tema, si es que aún tenemos duda. Vamos a ver. Bien, pues en este segundo ejemplo lo que tenemos ahora es esta ecuación que también es utilizada en la física y nos preguntan cuál es la expresión para P'. Vemos que aquí tenemos 1 entre F equivalente a 1 sobre P más 1 sobre P'. Entonces, el primer paso que siempre tenemos que hacer al querer despejar algo, pues es identificar en qué zona se encuentra aquel término que queremos despejar. En este caso, P'. Ahora, hay que ir viendo el panorama
de términos que tenemos a su alrededor. En este caso, pues de entrada vemos que lo tenemos en un denominador, pero a su vez vemos que tenemos, sumando a este otro término, 1 sobre P. Lo primero que yo haría entonces sería restar de ambos lados de la ecuación 1 sobre P. ¿Con qué objetivo? Con dejar 1 sobre P' solito y sobre eso ver cómo trabajamos para P'. Es decir, de manera general, considerando el ejemplo anterior, mi primera recomendación es ubica el término en donde está aquel término que quieres despejar para que de esa manera, ya que lo tengas aislado, toda la expresión o la parte donde está tu objetivo, veas cómo trabajar ya sobre de ese término en cuestión. Entonces, restemos de ambos lados 1 sobre P. Y entonces, como observarás en la siguiente ecuación, 1 sobre F, que resta 1 sobre P, equivalente a 1 sobre P más 1 sobre P', en donde también estamos restando 1 sobre P. Y por lo tanto, de este lado observarás que podemos hacer la simplificación. Y por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. 1 sobre F menos 1 sobre P, equivalente a 1 sobre P'. Ahora ya tenemos la expresión matemática que contiene a P'. Ya solamente es cuestión de ver cómo trabajar sobre de esta expresión para despejar a P'. Cabe mencionar antes de eso que nuevamente se cumple lo que decía en el ejemplo anterior. O sea, si tú lo ves como que 1 sobre P' pasa del otro lado restando, pues queda como efectivamente lo escribimos aquí. Pero va de nuevo, mi recomendación trata de operar de ambos lados de la ecuación. Verás que al estudiar otros temas matemáticos o incluso de materias de física que llegues a cursar, va a ser mucho más efectiva esta metodología que pensar en qué pasa del otro lado. Repito, no es que esté mal pensar en qué pasa del otro lado, pero te lo garantizo, te va a ser más efectivo pensar en operar de ambos lados de las ecuaciones. Al estudiar, por ejemplo, el tema de desigualdades en cálculo, verás que operar de ambos lados te va a ser de gran utilidad. Bueno, habiendo hecho nuevamente mi recomendación, ¿cómo vamos a trabajar ahora 1 sobre P'? Hay diversas formas, no es la única la que voy a ver a continuación, pero bueno, para hacer un poquito, digamos, optar por una metodología en específico, yo lo que haría como una de varias formas sería multiplicar a toda la ecuación por P' en esta situación, multiplicar a toda la ecuación por P'. ¿Por qué lo estoy viendo así? Porque si multiplico toda la ecuación por P', de este lado claramente voy a simplificar y del otro lado voy a tener a P', pero ya en numerador, ya no en denominador como en este caso. Entonces vamos a hacerlo. Pues habiendo multiplicado por P' de ambos lados de la ecuación, nos resultaría, al hacer la distribución, P' por todo lo que se observa dentro del paréntesis, equivalente a 1 por la razón de que se simplifica P' con P'. Bueno, espero que se alcance a ver bien esta P', porque creo que por el color verde no se alcanza a ver del todo bien. Pero ahí está P'. Bien, ahora entonces, ¿qué tocaría por hacer? Pues reconociendo lo que tenemos, para que dejemos despejada a P', vemos que tenemos multiplicándola con todo este paréntesis. Por lo tanto, mi recomendación sería ahora dividir toda la ecuación entre este paréntesis. Lo cual nos dejaría como resultado lo siguiente. Habiendo dividido todo entre el paréntesis, tendríamos la expresión del lado izquierdo entre lo del paréntesis, noten que lo quité, igual a 1 sobre todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Observarán que aquí podemos hacer la simplificación. Y por lo tanto, P' equivaldría a todo esto. Bien, pues considerando que ya tenemos a lo que equivale P', habiendo hecho el despeje, y que teníamos que la tarea era despejar P' de esta ecuación, pues nuevamente podemos hacer la comprobación haciendo la sustitución de esta expresión de P' dentro de la ecuación. Vamos a hacerla para que
veamos si podemos concluir una igualdad. Y bien, pues habiendo hecho la sustitución de la expresión P', aquí encontramos lo siguiente. 1 entre F, equivalente a 1 sobre P, más 1 sobre todo lo que encontramos para P'. Notaremos que vamos a tener que hacer una división entre fracciones. Para ello, pues, una metodología a la que se suele utilizar es ver a este 1 como 1 sobre 1 y aplicamos las reglas de división que conocemos. Es decir, tenemos que considerar extremos con extremos e internos con internos. Y lo acomodaremos como a continuación lo escribiré. Bien, bueno, he optado por usar dos colores. En el caso de color verde estoy marcando la operación entre extremos con extremos. Y bueno, aquí sencillamente recordemos que al hacer esta división, extremos con extremos se multiplican, por lo que el resultado se pone en el numerador de la fracción resultado. Por esa razón he puesto toda esta expresión en el numerador de la nueva fracción. Y ahora tenemos internos con internos, que es 1 y 1, también se multiplican, y el resultado se pone en el denominador de la fracción resultado. Aquí notarás que estoy usando anaranjado, y por lo tanto, por eso pongo el 1 de anaranjado que observamos aquí. Y bueno, pues sencillamente aquí podríamos ver que toda la expresión de verde entre 1, pues va a ser sencillamente la expresión de verde. Y bueno, sencillamente, habiendo escrito lo que nos queda, vemos que se puede simplificar 1 sobre P menos 1 sobre P. Y observarás que llegamos a la conclusión de que 1 sobre F equivale a 1 sobre F. Conclusión. Por lo tanto, nuestra expresión de P' que tenemos aquí es correcto en términos de el despeje que hicimos de P' respecto a esta ecuación. Pues como observarás, esta cuestión matemática es, digamos, un tanto interesante en el sentido de que nosotros mismos podemos comprobar los resultados que vamos obteniendo. Y pues bueno, también mi recomendación, si estás iniciando despejes, es tener cierta paciencia, pero ojo, paciencia haciendo muchos ejercicios, porque el despeje me parece es un tema que de repente pareciera que es muy sencillo, pero no, o sea, tiene su reto. Pero eso no quiere decir que vaya a ser inalcanzable. Todo lo contrario, con mucha práctica verás que lo vas a lograr y bastante bien. Y pues bueno, espero que este video te apoye en algo en tus estudios matemáticos y nos estamos viendo.